significa su nombre, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y sin embargo, ahora el nombre, cuando se lo cambia a Mesac, ¿quién es como Acú? Sí, están así. ¿Quién es como Acú? Y Acú era un dios pagano también de los babilonios. Y Azarías, que su nombre hebreo significa el Señor es mi ayuda, el Señor es mi ayudador, le pusieron el nombre siervo de otro dios pagano también. Jóvenes, lo primero que le hicieron a estos muchachos israelitas, que les digo, se piensan que eran quizás muchachitos de 15 o 16 años, fue que le cambiaron sus nombres. Ese nombre que tenía tanto significado para ellos como hebreos que eran, como israelitas, de pronto le pusieron, los asociaron con una identidad. Muy bueno. Hay café segunda tanda ahí, muchachos. Ese es el segundo que se hace hoy. Porque los domingos no toman, pero parece que por la noche están activaditos. Lo primero que hicieron jóvenes fue cambiarle el nombre. Miren, no sería muy desacertado pensar en los tiempos nuestros también, cuando ustedes llegan a las escuelas, muchas de las cosas que les enseñan a ustedes, estoy seguro que no se corresponde con lo que ustedes les enseñaron en sus casas, con respecto al temor de Dios, a la adoración a Dios, o lo que aprenden en la iglesia, ¿sí o no? A mí me pasó lo mismo, yo vengo de un país comunista. Imagínense ustedes, cualquiera diría, bueno, peor que nosotros. La experiencia me ha dicho lo que he visto, con lo que yo estudié y con lo que he visto en mis hijos, en todos los lugares. La educación secular, lo que trataron de enseñarme a mí y lo que trataron de enseñar a mis hijos, no se corresponde con lo que yo como cristiano creo. El detalle, sacando una diferencia de un país como donde yo salí de Cuba, por ejemplo, comunista, y Estados Unidos, aquí hay un poco más de libertad. Aquí todavía hay un poco más de libertad para escoger, para tú decidir. Y yo me crié en un lugar donde todo era impuesto, y todo era obligado. Jóvenes, así comienza la historia de estos muchachos. Y miren lo que pasa. De pronto, dice que Daniel, y fíjense, no solamente Daniel, sino que Daniel y sus amigos propusieron, es decir, tomaron la decisión de no contaminarse con la comida y del vino del rey. Estaban en la mejor mesa, con la mejor comida que había en todo el imperio. Estaban con el mejor vino, las mejores uvas, que se destilaban allí. El vino estaba allí en Babilonia. Y sin embargo, Daniel y sus amigos toman una decisión. No queremos contaminarnos con esta comida ni con este vino. Lo primero que noto aquí, que tomaron ellos la decisión de no contaminarse. Hay que tomar decisiones, muchachos, en nuestra vida. A pesar de que a veces nuestras decisiones puede ser que vayan en contra de lo que la mayoría hace. ¿Sí o no? A pesar de que podemos tomar, cuando tomamos una cierta decisión, podemos parecer extraños. Podemos parecer extraterrestres. Podemos parecer de otro mundo. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué ellos decidieron no comer la comida y el vino del rey? Si era la mejor comida y el mejor vino que había. ¿Qué creen? Estaban en la mesa donde se servía lo mejor de lo mejor. A los reyes se les sirve lo mejor de lo mejor. Y sin embargo ellos no quisieron comer esa comida, ni tomar ese vino. ¿Por qué creen? No era que no estaba no era como ellos comían, como la religión de ellos les decía, como que no podían tomar y emborracharse, y entonces algo de la carne de que ellos los israelitas tomaban vino, no tomen esto ahora como licencia para tomaban vino muy cuidadosamente, quizás tenía menos contenido de alcohol de los vinos modernos, pero el israelita en su dieta, como deciste, en su dieta tomaba su vino. ¿Sí? No era una cosa ajena ni nueva para ellos. La comida, ¿qué me dijiste de la comida? Sí, que era impura. La comida era impura. A ver, ¿qué otra opinión hay? Sí, dice el último versículo que se ofrecería primero a los ídolos. Miren, ¿qué pasaba, muchachos? Habían dos cosas. Para un israelita, y estos muchachos, a pesar de que eran jóvenes, les digo, los historiadores piensan que eran muchachitos de 13, 14, 15 años, quizás ellos estaban educados bajo la ley, bajo el temor del Señor. Para un israelita no podían comer la carne. Para el israelita tenía que estar drenada completamente de sangre, no podía haber sangre.
Olvídense de lo que les gusta ahí, los churrascos y los ribeyes, que chorree la sangre y medio rojito. Esos israelitas no se lo meten en la boca. Y menos de estos tiempos. A lo mejor los israelitas modernos hay algunos que se lo comen, pero bueno, en los tiempos bíblicos no se lo comían. La comida que servían allí en los platos de Babilonia no conservaban esto. Y lo mismo podía tener sangre, eso no importaba. Había algo todavía más peligroso. Mucha de esta comida la ofrecían primero a los ídolos paganos de Babilonia. Y después que la ofrecían a los ídolos, que recibían la bendición de los ídolos, entonces iban para la mesa del rey. Y entonces también iba para la mesa de ellos, que eran los aprendices, que durante 3 años estaban cogiendo allí el curso para servir al rey. Miren, jóvenes, ¿fue fácil esta decisión de Daniel y sus amigos? Estando bajo la supervisión del jefe de los oficiales del rey, estando con la mejor comida, con el mejor vino, ¿cuántos ojos estarían sobre Daniel y sus amigos? Velando. Y ellos, sin embargo, dijeron, no. Y dice, miren que Daniel se ganó el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales y le pidió que por favor no lo obligara a contaminarse. Jóvenes haciendo lo que nadie hacía, ellos fueron contra la corriente. Ellos tomaron una decisión que podía parecer difícil y loca y hasta peligrosa, porque y si tenían consecuencias para ellos y para su vida, esta decisión de no contaminarse, podía tener. Y sin embargo, miren cómo Dios cambia las cosas, que dice la historia, que se ganaron el afecto y la simpatía. Es de los oficiales ahí, del oficial de la corte, de que estaba supervisándolos a ellos. Y dice que le dijo, bueno, tengo miedo, no voy a hacer que la cabeza que corten sea la mía, porque a mí me mandaron a alimentarlos, a ustedes, a darle comida especial, a darle vino especial, y ahora tú no quieres contaminarte. Dice, no va a ser que por culpa tuya me corten la cabeza. Podía pasar que el jefe de los oficiales terminara con la cabeza puesta en un plato allí en la mesa del rey. Y miren, jóvenes, dice que entonces Daniel habló con el jefe de la guardia y le dijo, mira, haz una prueba con nosotros. Vamos a hacer una prueba durante 10 días. Por favor, danos de comer solamente verduras y a beber solamente agua. Después de esta prueba de 10 días, compara nuestro semblante, nuestra cara, y procede de acuerdo a lo que tú veas. Si nos ves más demacrados y flacos, si nos ves moribundos, bueno, entonces haz lo que tú consideres. Si ves otro cambio en nosotros, entonces dice que el guardia aceptó la propuesta y durante 10 días se sometió a esta prueba. ¿Quiénes son vegetarianos aquí en esta clase? Aquí comen nada más que verduras, que no se meten nunca un rajito de carne en la boca, un filetico de pescado. Nadie. Aquí todo el mundo come de todo. ¿Sí? Ah, no, perfecto, está bien. Y entonces dice que como se cumplió el plazo de los 10 días, los jóvenes hebreos, dice ahí el versículo 15, entonces se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que estaban comiendo los manjares suculentos que se servían en la mesa del rey. Y entonces dice que el jefe de la guardia les retiró la comida, les retiró el vino del rey y siguió alimentándolos con verduras. Jóvenes, ¿qué sucedió con estos 4 jóvenes? Fíjense, en esta clase, y a modo muy rápido, solamente vamos a ver pinceladas de Daniel. Quizás un día pudiéramos dar la historia completa del libro. Dice el versículo 17 que Dios, la mano de Dios que estaba con estos muchachos exiliados, los dotó de sabiduría e inteligencia para que pudieran entender todo lo que estaban enseñándoles allí. No es fácil aprender un idioma nuevo y costumbres extrañas. Cuando se joven es fácil, es más fácil. Cuando hay cierta edad se torna más difícil. Dice que no solamente la literatura y la ciencia, y además dice el escritor de que Daniel tenía una capacidad especial que podía entender visiones y sueños inclusive. Cuando se cumplió el plazo de los 3 años, presentaron a los jóvenes ante el rey. Y dice que el rey habló con Daniel, habló con Ananías, con Misael y Azarías, y no encontró a nadie que los igualara. De modo que habían pasado el curso, habían aprobado la prueba real y entraron entonces al servicio del rey. Como unos muchachos exiliados, pobretones,
que solamente hablaban hebreo, llegando a tierras extrañas, costumbres extrañas, en solamente 3 años, dice que el rey cuando los interrogó, los halló que tenían sabiduría y más inteligencia que todos los magos del reino, 10 veces más inteligentes. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que 4 muertos de hambre israelitas sobrepasaran a todos los magos y sabios que había en la corte del rey de Babilonia? Dios estaba con ellos. Dios le dio la sabiduría, la wisdom to respond. Les dio la sabiduría. ¿Serían ellos más inteligentes que los demás? Los demás eran unos brutos. Miren, jóvenes, cuando Dios quiere algo con cualquiera, de cualquier edad, cuando Dios pone la mano de bendición sobre uno de ustedes, o Dios los quiere preparar para una tarea especial, como preparó a José, como preparó a Esther, jóvenes, no hay nada que se pueda interponer a eso. Todo estaba en contra de estos 4 muchachos. Idioma, tierra extraña, exiliados, no sabían nada, y sin embargo, después de 3 años, sobrepasaron a todos los demás. La mano del Todopoderoso estaba guiando a Daniel, estaba guiando a Azarías, a Misael y a Ananías. De la mano de Dios habían sobrepasado a todos en la corte del rey de Babilonia. Les traigo aquí 2 fotos, porque es importante en esto que hicieron, y vamos a ver si descubrimos el mensaje que quiero llevarles en esta foto. A ver, esas fotos ahí no se parecen. No tienen nada en común. Pero hay algo, hay ahí una palabra que califica a una y que califica a otra. A ver si pueden descubrirla. ¿Qué tenemos acá? Un niño. Pero está como formando algo y ahí Espérate, ahí un niño está formando algo. ¿Qué está formando ese niño? ¿Qué está usando ese niño para formar algo? Plastilina. Ese niño está usando plastilina. Y cuando usted usa la plastilina, ¿qué es lo que está haciendo? Usted comienza a moldear, y lo que usted haga, usted, si es habilidoso, puede hacer cosas muy bonitas. Ese niñito ahí hizo un hombre ahí como uno dibujaba de niño. Dibuja un hombre, un palito, 2 manitos y dos palitas. Ese era el dibujo básico de un hombre. Y dibuja una mujer, lo mismo le ponían una sayita, un triangulito de sayita. Había niños más avanzados que cuando cogían te dibujaban una cosa que daba, pero bueno, yo que era más dibujante, ese era el hombre. Bolita, 2 palitos, y la mujer con un triangulito de sayita. Jóvenes, esa plastilina, ¿qué es lo que hace? Se puede moldear y lograr algo con ella. Por aquí que tengo entonces la segunda figura. una mariposa saliendo del cocodrilo. Aquí tenemos, aquí fue una mariposa, pero ¿cómo comenzó? Como un capullo. ¿Y comenzó a qué cosa? Comenzó a formarse. Comenzó, jóvenes, a transformarse. En una se está moldeando algo con la plastilina, en el otro se está transformando. Quiero que meditemos brevemente en lo que dice Romanos. Porque miren, a pesar de que esta palabra de Romanos, dicha por Pablo en el Nuevo Testamento, diríamos, ¿qué tiene que ver con Daniel y sus amigos? Jóvenes, Pablo les dijo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Jóvenes, para Daniel y sus amigos tenían 2 opciones delante de ellos. O se amoldaban a las costumbres, a la enseñanza de Babilonia, a la comida de Babilonia, o se convertían en unos muchachos que iban a transformar. Miren, bajo la bendición del Señor, todo lo que tocaban esos muchachos cambiaba, era transformado. Podían haber tomado el camino más fácil, el camino de la plastilina, y amoldearse y no buscarse problemas, y no tener que pasar de allí la situación de pedirle al jefe de la guardia, aliméntame de esta forma, no me dejes esto, hazme la prueba de 10 días, se hubieran quedado calladitos. No estoy seguro que lo voy a decir, pero no dudo que quizás algunos hebreos, algunos muchachos hebreos jóvenes como ellos, que llevaron a la corte, a lo mejor tomaron el camino de amoldarse a las costumbres de Babilonia. No puedo asegurar que la Biblia no lo dice, pero no es desacertado pensarlo. Sin embargo, ellos tomaron el camino de la transformación. Miren, jóvenes, ellos hicieron el cambio. Para hacer el cambio,
Dos cositas brevemente quiero comentarles. Primero, estaban entregados al Señor. El corazón de ellos, muchachos, pertenecía al Señor. Y cuando nuestro corazón y nuestra mente pertenece al Señor, las decisiones que vienen van a ser las correctas. Si caminamos lejos del Señor, esto se torna más difícil. Esto fue lo primero que hicieron Daniel y sus amigos. Pertenecían al Señor, estaban entregados al Señor, y fíjense que con la ayuda del Señor pudieron ir en contra de la corriente de la ciudad allí y de la corte de Babilonia. Miren otra cosa que aprendí también, que a veces se nos puede olvidar. Ellos fueron amables con el que tenía autoridad sobre ellos. Ellos no se fajaron con el jefe de la guardia. Ellos no incendiaron carros, no salieron con pancartas a Babilonia, no salieron a dar gritos. Estamos en un tiempo donde hay muchas manifestaciones de este tipo, ¿sí o no? Y cuando suceden ciertas cosas, usted ve que salen la gente a la calle y se queman y se destruye. Ellos no tomaron el camino de la destrucción ni de quemar, fueron amables. Por favor, pudiera hacer una prueba con nosotros de 10 días. Después de 10 días, entonces tú nos dices cómo nos ves, si consideras, nos da la comida del rey, si no, véanos así. Miren, jóvenes, y bajo la bendición del Señor, lograron su objetivo. Jóvenes, ellos tuvieron que desenvolverse y tuvieron que estudiar allí con los sabios y los magos y los hechiceros de Babilonia. Ellos no estaban aparte en un lugar. Sin embargo, se mantuvieron puros. Se mantuvieron de la mano del Señor. Jóvenes, y llegó la bendición a estos muchachos. Hay una historia que no es objetivo de la clase, no voy a comentárselas hoy. Fíjense hasta qué punto habían llegado estos muchachos, y sobre todo Daniel, que es el que estamos viendo en esta clase. Después que el rey Nabucodonosor muere, su hijo, Belsasar, es el que llega al reino. Y los que saben la historia del libro de Daniel, recuerden que una vez él hace un banquete, trae allí las copas de oro del templo, y dice que de pronto vio que un dedo comenzó a escribir ¿dónde? En la pared. De pronto de forma misteriosa, y imagino que el miedo ha sido tremendo allí, un dedo comienza a escribir en la pared. En este momento el rey era hijo de Nabucodonosor. Se piensa que Daniel, muchachos, vivió una larga vida, que quizás Daniel allí él vio por lo menos 4 reyes en Babilonia, y se piensa que murió de más de 80 años. El Belsasar se quedó asombrado de este rey cuando vio esa mano escribiendo en la pared y en unas palabras que no sabían qué era. Y les traigo esto para que vean qué posición tenía Daniel en la corte, a pesar de que habían pasado años. Dice ahí Daniel 5, que la reina madre, la madre del rey, entró. Y cuando todo el mundo estaba miedoso en aquella sala del banquete por aquel dedo que escribía y nadie sabía lo que estaba escribiendo, dice que la reina madre dijo: en el reino hay un hombre en que reposa el espíritu de los dioses. Cuando vivía Nabucodonosor tu padre, se halló que este hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a los de los dioses. Babilonia, como todos estos imperios antiguos, estaban llenos de dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre inclusive jefe de los magos, de los hechiceros, de los astrólogos y de los adivinos. Este hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, inteligencia, capacidad para interpretar sueños, para explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y comente y dígale lo que está escrito en la pared. Él se llama Daniel. Fíjense las credenciales que tenía Daniel. Muchos años después, cuando sucede este evento en el banquete y la mano misteriosa allí escribe en la pared, la reina se acordó, la reina madre, la madre del rey se acordó y dijo: mire, el único en este reino que tiene capacidad para interpretar esto, Daniel, el muchacho exiliado, el jovencito que había sido arrancado a la fuerza de su tierra y estaba ahora en la corte de Babilonia. Y miren, eso se lo traigo como una pincelada, solamente para que vean cómo Daniel fue progresando en esta corte. Lo otro que quiero comentarles en esta mañana es esto. Dice después el capítulo 6 de Daniel, y ya Daniel en este momento era un hombre quizás de 70 y tantos, 80 años, así que ya había vivido bastante. Dice que ya estaba en ese momento
del rey Darío, el rey Darío. Y dice que él nombró a 120 administradores que estuvieran ahí sobre los negocios del reino, y habían 3 que estaban sobre los otros 120. 120, diríamos, vamos a pensar por ejemplo que fueran 120 en los condados, y habían 3 que supervisaban a esos 120. Uno de ellos dice que era Daniel. Jóvenes, y dice la historia, se lo puse en grande ahí, versículo 3, que Daniel se distinguió. Había sido escogido entre los tres más importantes para supervisar a los demás, pero entre esos 3 dice que él se distinguió, tanto que el rey pensó en ponerlo entonces al frente de todo el reino, como un simple muchacho, aunque en este momento de la vida, vuelvo a la historia, exiliado, pobretón, sin saber el idioma cuando llegó, estaba ahora el rey valorando ponerlo al frente de todo el reino. Como la reina, como la muchacha aquella de la historia que dio Janet, huérfana, sin ningún recurso de su mano, llegó a ser esposa del rey y a interceder por su pueblo. Como el muchacho que vendieron sus hermanos de allí de esclavos, lo sacaron de un pozo, llegó a Egipto, estuvo allí preso, llegó a ser el segundo del faraón. Miren, jóvenes, esto solamente porque la mano del Señor estaba sobre ellos, y porque Esther, José y Daniel estaban entregados al Señor y dependían para el Señor en todo. Si no, no hubieran podido llegar a él. Y dice que entonces esos 120 administradores comenzaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel. Les puesto aquí unas cosas. ¿Tendrían envidia? ¿Tendrían envidia de Daniel? Puede ser que tuvieran envidia. La envidia es algo terrible. Hay un dicho por ahí cubano que dice que si la envidia, vamos a hacer una para que ustedes entiendan, si la envidia provocara que el pelo se cayera, ¿cuántos calvos hubiera por ahí caminando? Porque mira que este mundo está lleno de envidiosos y envidiosas. ¿Tendrían resentimiento con que un exiliado estaba ahí, después del rey estaba él? También podrían estar. ¿Tendrían resentimiento que era un hombre mayor? Ya un hombre de 70 y tantos, 80 años, dirigiéndolos a ellos. Quizás los beneficios estaban en peligro. Miren, les he puesto una foto ahí, no se la puse ahí en balde. Leí un comentarista que dice, ¿quién sabe si estos 120 administradores, cuando el rey los pone allí, eran gente, muchos de ellos que se dedicaban allá arriba estaban haciendo un negocio, una persona, legal, dándose la mano, y por debajo de la mesa, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa debajo de esa mesa? ¿Están dando? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se llama eso? Mire, jóvenes, habría una corrupción rampante y sonante allí en la corte. Y esos 120 administradores, cuando llegó una persona íntegra como Daniel, vieron en peligro todos los manejos que tenían. Yo no había pensado en eso. Eso leí un comentario que leí. Y imagínense ustedes cómo solucionar si ahora me han puesto un supervisor que no va a caer en la corrupción, que no va a caer en esto, de darme el dinero por debajo de la mesa. Jóvenes, ese era Daniel. Dice ahí, perdón, porque Daniel, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. No hay cosa más terrible que tratar con una persona que sea corrupta, una persona que no haga lo correcto, una persona que esté siempre haciendo negocios o movidas sucias, o no legales. Parece que en la corte de aquí del rey Darío había muchos como eso. Y entonces concluyeron. Jóvenes, miren qué clase de conclusión llegaron estos hombres que nos eriza los pelos. Nunca encontraremos cómo acusar a Daniel. La integridad de Daniel no había forma de quebrantarla, a no ser en algo relacionado con la ley de su Dios. No había nada en la administración del reino en que Daniel fallara, o metiera la mano, o estuviera en un negocio sucio. Quizás donde único pudieran agarrar a Daniel era en algo relacionado con la ley de su Dios. Si estos conspiradores lograban
que la práctica religiosa de Daniel fuera ilegal, entonces ahí sí pudieron cogerlo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en la corte, ahí había un foso con leones, que de vez en cuando le echaban comida, pero que lo usaban también como un elemento para los traidores o para la gente que querían ajusticiarlo y dar un escarmiento. Entonces le echaban a las personas vivas y los leones, un león hambriento, si le echamos a Stanley, ¿qué le van a hacer a Stanley los leones? Se lo van a comer, van a desayunarse con Stanley, porque imagínense unas fieras hambrientas, lo que cayera por ese foso, lo más probable es que ni llegaba al piso. Y entonces, jóvenes, ¿qué es lo que pasaba? Que dice la Biblia, se lo pongo por acá atrás, está después, perdón, después voy a explicar qué cosa es eso. Después voy a explicar qué cosa es eso. Dice la Biblia que Daniel tenía una costumbre, que dice que 3 veces al día Daniel oraba. Y abría las ventanas de su cuarto y mirándose a Jerusalén, dice que él se arrodillaba. Estos hombres que idearon, le dijeron, mira rey, tú debieras hacer un edicto, un decreto, una ley, donde durante 30 días cualquier persona que adore a algo que no seas tú, deba ser echado en el pozo de los leones. Parece que el rey Darío estaba recién llegado al reino, parece que tenía los humos altos, no digo que fuera un hombre malo o bueno, y quizás orgulloso, dijo, bueno, vamos a hacer la ley, y durante 30 días, si alguien adoraba a otra persona que no fuera el rey, así que el rey se estaba considerando como un dios, casi, iba a recibir un castigo, y el castigo era echarlo al foso de los leones. Cuando dice la historia, muchachos, que cuando Daniel oye esto, él la costumbre que tenía de orar 3 veces al día, no la cambió. No cerró las ventanas, no se escondió, no oró en silencio, siguió haciendo lo que él acostumbraba a hacer, orar a su Dios con las ventanas abiertas y mirando para Jerusalén. Y jóvenes, les he puesto aquí un texto pequeñito de Jeremías. Un texto pequeñito de Jeremías. Daniel quizás había leído esta palabra de Jeremías. Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Parecería imposible el violar el decreto del rey. Porque Daniel, al seguir haciendo lo que hacía diariamente de orar y abrir su ventana y arrodillarse, estaba violando el decreto del rey, ¿sí o no? Y si violaba el decreto del rey, iba a ser sometido al castigo. Ahí les traigo una foto, o 2 fotos. A la mano derecha mía que tenemos, el comandante en jefe Fidel Castro, y esa foto la tomaron el 1 de enero del 59, o el 8 de enero cuando entraron a La Habana, los revolucionarios. Se estaba inaugurando el terrible periodo de la Revolución Cubana que llega hasta nuestros días, después de 62 años, 62 años. Y por aquí al lado derecho de acá, ¿qué tengo? Corazón Sagrado Católico. El Sagrado Corazón de Jesús, que es una imagen o un cuadro y puede tener una estampilla que usan sobre todo los católicos jóvenes. ¿Por qué se los traigo? Porque en Cuba, antes de triunfar la revolución, en casi todos los hogares de Cuba había un Sagrado Corazón de Jesús. Creyeras o no creyeras, creyeras poco o creyeras mucho, se tenía allí como un amuleto allí, en todas las casas, en el cuarto, en la sala. Cuando llegaron estos personajes al poder y se instauró el sistema comunista y se complicó la cosa en Cuba, todos esos corazones de Jesús, ¿para dónde fueron? Para la basura algunos y otros se escondieron. Abajo el colchón. Abajo del colchón, en un closet, en un escaparatico, escondido. Porque entonces el que le viera en su casa un Sagrado Corazón de Jesús se está identificando como cristiano. ¿Y qué es lo que pasaba? Por supuesto, muchachos, que como la mayoría no tenía ninguna convicción religiosa ni nada de eso, era a veces una cosa de tradición sobre todo, prefirieron esconderlo. Mire, Daniel podía haberse escondido también. No el Sagrado Corazón de Jesús, pero su práctica diaria de orar, él podía haber modificado o escondido. Sin embargo, no lo hizo. Y dice, jóvenes, la historia que cuando se enteró de la publicación de este decreto, de esta ley, Daniel subió a su dormitorio, volvió a hacer lo mismo que hacía, se arrodilló, se puso a orar y se puso a alabar a Dios como hacía todos los días. Y jóvenes, dice allí que estos personajes de la corte
indiscutiblemente eran malignos y eran allí, habían hecho esto, ¿no? con la intención de que Daniel cayera. Dice que fueron y se lo dijeron al rey. El exiliado, Daniel, uno de los exiliados de Judá, está violando lo que tú has promulgado, rey. Y él sigue orando 3 veces al día a su Dios. Y tú dijiste, y lo que ponía el rey, nadie podía violarlo ni él mismo. Pasó como con Esther. Y tú dijiste que durante 30 días nadie podía adorar a más nadie que no fueras tú. Y sin embargo, él sigue orando a su Dios 3 veces al día. Jóvenes, el rey quería a Daniel. A Daniel era un personaje importante. Dice que él quería ponerlo de segundo del reino. Que dice ahí que el rey se deprimió e intentó salvar a Daniel. Él quería, pero había dado la orden. Y fíjense que los personajes malignos estos decían, no se olvide de lo que usted firmó. Y dice que tuvo que dar ahí, digamos, en contra de su voluntad, y le dijo, dio la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. La última palabra de despedida para los amigos fue que tu Dios, a quien sirves siempre, se digne salvarte. Como diríamos, como un pequeño rayo de esperanza. Bueno, si ese Dios que tú sirves siempre, que tenga misericordia de ti y te salve. Jóvenes, ¿cómo termina esta historia? Dice que al otro día, dice la historia que el rey no pudo dormir en esa noche, y dice que al otro día se levanta bien temprano y va al foso de los leones, quitan la piedra, que tenía un sello puesto por él, que nadie podía tampoco violarlo, y dice, Daniel gritó, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Y dice que de pronto se oye el grito del anciano Daniel. Se piensa que tenía alrededor de 80 años, le digo, que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca a los leones y no me han hecho ningún daño. Dice la historia que Daniel le dijo, porque Dios sabe, y esto tiene que hacernos descansar a nosotros, muchachos, porque Dios sabe que soy inocente. Nuestra causa, nuestro corazón, lo conoce el Señor. Podemos estar sometidos a muchas presiones, muchachos, y yo sé que ustedes las tienen. En su vida escolar, a veces las presiones vienen en los centros de trabajo, a veces las presiones vienen en el seno del hogar inclusive, o con su familia. Pero miren, Dios sabe lo que está en su corazón. Y cuando seamos acusados, quizás algunos de ustedes no, quizás algunos sí, han sido acusados injustamente de algo. La causa de ustedes la está controlando el Señor, el juez con mayúscula que es justo. Y dice, no solamente que soy inocente, le dijo una segunda cosa a Daniel, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Yo no he violado ni la ley de Dios, ni he violado la ley de los hombres. Jóvenes, y esta historia dice que sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, lo sacaron, dice que no había ni un solo rasguño. Y dice el escritor, porque Daniel confiaba en su Dios. Jóvenes, la clave de este muchacho, pobretón y exiliado, fue que durante toda su vida, y vivió larga vida, confió en Dios, y durante toda su vida, Daniel dependió del Señor, y oró al Señor, y adoró al Señor. Y fíjense que hemos dejado eventos grandes en la vida de Daniel, como interpreta los sueños del rey. Hubo un momento en la vida donde el rey sueña, el rey anterior, Nabucodonosor, sueña, y dice que nadie podía interpretar el sueño. Ya con esto termino. Y mandaron a buscar a todos los sabios del reino, y nadie podía interpretar el sueño. Y el rey entonces dijo, pues vamos a matarlos a todos. Pero en esa matanza también se incluyó Daniel y sus amigos, porque ellos eran sabios también, estaban dentro de la escuela de sabios del rey. Dijeron, pues si nadie lo interpreta, todo el mundo matarlo. Y dice, cuando fueron a buscar a Daniel y sus amigos para matarlo, y le pregunta al guardia qué pasa, y dice, no, es que el rey soñó y nadie puede contestar el sueño. Y él le dice, déjame hablar con el rey. Y dice la historia que fue a hablar con el rey y le dijo, dame un tiempo para poder interpretar tu sueño. ¿Para qué usó ese tiempo Daniel? Dice la historia que buscó a sus 3 amigos y le dijo, nuestra vida está en peligro. Aquí se la van a chapear a todo el mundo, a los babilonios y a nosotros 4 hebreos. Vamos a orar. Eso fue lo que hicieron. Fíjate, yo no he tocado esa historia hoy porque no tengo tiempo. Y dice que se reunieron los 4 muchachos a orar. Y en eso dice que el Señor le dio, ahí bajo una unción especial a Daniel, la capacidad de interpretar el sueño.
llévenme a donde está el rey. Y llegó a donde estaba el rey y le dijo, tu sueño significa esto, 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 esto y esto. Jóvenes, la clave, sencilla. Un hombre de oración, un hombre que dependió del Señor, un hombre, mire, que no hizo nada malo, nunca violó ni la ley de Dios, ni violó la ley de los hombres. Y fue un hombre bendecido. Así que bueno, hasta aquí la pincelada. Esto es una simple pincelada de esta historia apasionante. Ya sea que enfrentemos el horno de fuego, ya sea que estemos frente a los leones, muchachos, estén seguros que estamos bajo el cuidado del Señor. Amén. Y lo que el Señor, el propósito del Señor con ustedes, Él lo va a cumplir. Amén. Solamente déjense llevar por el Señor, déjense guiar en las manos del Señor y confíen. Así que los bendigo todos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.